Bueno, ¿cómo han estado? Un gusto saludarlos, bienvenidos a todos. Una bendición poder estar hoy en la casa de Dios, amén. Bueno, yo le invito a que me acompañen en una oración y vamos a colocar este tiempo de la palabra de Dios en sus manos. Señor, te damos gracias, soberano Padre, por este momento, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos traes a este lugar con el único propósito, Dios, de exaltarte, de adorarte, Señor, y de conocer más de ti, Señor. Te pido, Señor, que bendigas esta palabra que voy a dar en este momento, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, de mi vida y que coloques las palabras correctas que voy a decir, Señor, que no sea en una emoción, que no sea en mi propio razonamiento, Señor, sino que sea una palabra directamente de tu corazón para todos nosotros, Señor. Lo colocamos delante de ti, Señor. Con temor y temblor nos acercamos ante tu presencia, Señor, y que tú seas colocando, Señor, esa semilla en cada uno de nuestros corazones de tu palabra y que dé ese fruto, Señor, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo, Señor, a tu propósito en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, un gusto saludarlos nuevamente. Bueno, es una alegría tenerlos hoy. A toda la familia Santa María, sí, que Dios los bendiga. Y también ¿me recuerdas tu nombre? Iván, un gusto tenerte acá. A Liani, a Eric, a Elki, a Nelly, a la hermana Blanca, a mi tía, a la hermana Mari. El único propósito de venir a la iglesia es conocer a Dios, amén. Y si uno estudia la Biblia, más que tener un título de un pastor, o más que una religión, es conocer a Dios, ¿sí? Y digamos que nosotros como hijos de Dios somos los únicos que no pretendemos ser una religión. Las religiones se salvan por obras, ¿no? Entonces, si yo me porto bien, me voy para el cielo. Si yo me porto mal, me voy a quemar en el infierno. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Jesús murió por usted y por mí, ¿sí? Y no porque seamos buenos o porque seamos buenas gentes, sino fue por su misericordia. Amén. Así que es una bendición poder estar en este lugar. Bueno, yo les pregunto, así como tal vez tocábamos el tema ahorita en las escuelas, hay algo en la vida que se llama la esencia y la forma, ¿sí? La esencia es poder tener una buena relación con el papá de uno, con su mamá, con el hermano, ¿cierto? Con su hijo, con su hija. Esa es la esencia del hogar, ¿cierto? Tener una muy buena relación, una muy buena comunicación. Pero también viene la otra parte, que es la forma, que muchas veces como papás nos preocupamos también por eso, y es de darle un futuro a nuestros hijos, de que tengan todas las cosas que necesitan, de que si piden un regalo se los podamos otorgar, ¿sí? Pero hoy en día, como va este mundo, el mundo hoy en día se preocupa más por la forma que por la esencia. Entonces hoy podemos ver papás o mamás ausentes en el hogar y lo único que hacen es suplir las necesidades económicas de ese hijo. Entonces le regalan todo, pero ese hijo no necesita esas formas, o esa hija, ese hijo necesita esencia. Necesita una relación con sus papás o con su mamá, ¿sí? Hoy en día los papás, o uno como papá, a veces trabaja todo el día, pero tal vez se le olvida decirle a su hijo te amo, o a su hija te amo, ¿sí? O a su esposo, o a su esposa, o a su mamá, o a su papá, o darle un abrazo y darle gracias a Dios porque lo podemos tener ahí al lado, ¿cierto? Muchas veces vivimos el día a día en algo que llamamos automático. ¿Y qué es el automático? Que yo sé que mañana me voy a levantar, voy a desayunar, después voy a almorzar, después me voy a trabajar o trabajo por la mañana, ¿sí? Y yo ya sé que todo eso va a pasar, en mi humanidad sé que eso va a pasar, pero ninguno de nosotros acá y ningún ser humano en el planeta Tierra tiene la vida comprada, ni tiene las escrituras de cuándo va a morir, de que digan no, es que usted va a morir en un año, o va a morir mañana, o va a morir ahorita por la tarde. Ninguno sabemos, ¿no? ¿Sí? Ninguno tenemos el día, ni la fecha, ni la hora de cuando Dios decidió cortarnos la vida.
porque la vida está en las manos de Dios, sea de los hijos de Dios o sea de los que no conocen de Dios. Todo está en las manos de ¿quién? De Dios. Así que como humanos debemos preocuparnos más por la esencia que por la forma, ¿sí? A veces nos preocupamos, por ejemplo, en el trabajo, ¿sí? Nos preocupamos porque todo lo hagamos muy bien, ¿sí? O por tener buenas relaciones, y eso está bien, de tener buenas relaciones con el jefe o con los compañeros, pero como hijos de Dios se nos olvida la esencia, y la esencia es que hablarle a otros de Cristo, de Jesús, ¿sí? Esa fue la misión que dejó Jesús en Mateo 28. Dijo: id y haced discípulos, ¿sí? Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos llamó a compartir de la Biblia, pero a veces nos limitamos a la forma, porque tal vez el que dirán, ¿no? Que dirán que yo soy cristiano. Si dicen que yo soy, no, usted es el que va y le lambe allá al pastor, es usted el que vaya a los diezmos al pastor, ¿sí? Todo esas como unas predisposiciones que tiene la gente acerca de la iglesia cristiana. Y digamos que a veces los tienen y hasta tienen razón, ¿sí? Abro un paréntesis acerca de los diezmos, como hablábamos ahorita en la escuela. Hoy en día no se deberían pedir diezmos, ¿sí sabían? Bíblicamente el diezmo hoy no está instituido por Dios. ¿Por qué? Porque el diezmo fue un impuesto que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento creó para el sostenimiento de todo el pueblo. Entonces se utilizaba para tres cosas: para sostener al levita, para sostener el templo y para ayudar a los pobres y a los necesitados, ¿sí? Hoy la palabra diezmo no debería estar en las iglesias cristianas. Hoy debería, como hablamos acá, existir la palabra ofrenda, y es lo que a usted o a mí nos nazca en el corazón. Ningún pastor, ningún líder lo tiene que persuadir a usted de dar, porque es que usted no le está dando al pastor, usted le está dando eso a Dios. Y si usted le da 1,000 pesos, Dios va a ver con agrado no los 1,000 pesos, su corazón. O si usted le da 100,000 o 1,000,000, realmente no se trata de la cantidad, se trata de su generosidad, se trata de su corazón. Dios no le interesa la plata. Dios dice que en la Biblia dice que es el dueño de ¿qué? De todo. Pero Dios nos prueba y Dios mira en nuestro corazón. Por eso hoy en día no debería existir la palabra diezmo. Bíblicamente está comprobado, porque en el Nuevo Testamento en ningún momento se habla de diezmo, ¿sí? En ningún momento dice: tiene que diezmar el 10% de su salario. No, nada de eso habla. Pablo habla y cada uno de como propuso en su corazón, o sea, lo que usted propone. Y si usted no tiene para dar, pues no dé. Pues así de sencillo. O sea, ¿quién lo va a obligar a usted a dar o no dar? ¿Sí? Si usted tiene y puede dar, pues dé. Todo va de acuerdo a la generosidad, y Dios mira hacia el corazón, no va a mirar la cantidad. Amén. Así que a veces nos preocupamos más por la forma que por la esencia, ¿sí? En la iglesia no, nos preocupamos por el sonido, que suene bien, que tengamos las voces excelentes, que tengamos los mejores músicos. Como le decía ahorita al hermano Max, antes de este sueño de esta iglesia, a mi esposa y a mí nos ofrecieron otra iglesia en el sur, y digamos que yo venía preparándome. Realmente en mi mente nunca había sido ni ser pastor, ni pues no, y pues realmente ni me considero pastor, ¿saben? Porque Dios, en la Biblia vemos que todos somos hermanos, ¿sí? O sea, usted y yo somos hermanos en Cristo, pero muchas veces en las iglesias ponen al pastor allá, ¿no? Como en un santuario, como el inalcanzable, el innombrable, ¿sí? ¿Sí? Y no debería ser así, porque al final de cuentas todos somos ovejas. ¿Y quién es nuestro pastor? Cristo, ¿sí? Y a veces vemos, entonces el ser humano como que ve, uy, el pastor allá, uy, no, uy, llegó el pastor, uy. Pero al final todos de cuentas somos hijos, somos humanos, somos imperfectos, pecamos todos los días. ¿O acá quién no peca? No. Yo me pongo de primer lugar, yo soy el más pecador. Todos pecamos, todos cometemos errores, ¿sí? Todos cometemos errores, pero realmente el que es hijo de Dios no practica el pecado, ¿sí? A un hijo de Dios le duele pecar. A mí me duele fallarle a Dios. Yo le digo: Señor, no lo quería hacer, y no lo hago porque me vean o porque no me vean, sino es por fallarle a Dios,
No quiero fallarle a Dios, quiero hacer las cosas como Él dice en su palabra. Si Él dice que no mintamos, pues no hay que mentir. Si Él dice que no robemos, pues no robemos. Si llego a la empresa 10 minutos tarde, ¿qué estoy haciendo? Robando tiempo, ¿sí? Si le cogí 100 pesos ahí a mi papá y no se dio cuenta, eso se llama robar, ¿sí? Entonces, no se trata de la forma, se trata más de qué, de la esencia. Y hoy seguimos en esta serie que hemos venido estudiando durante estos ya 2 meses, y es Job. Estamos hablando de Job. Hemos venido estudiando, haciendo un estudio expositivo de Job, ¿sí? De quién era Job, de por qué a Job le pasó todo eso, ¿sí? Si ustedes, para contextualizarlos acá a mis hermanos, Job era un hombre que tenía mucho dinero. Digamos, hicimos el ejercicio financiero a hoy en día de los bueyes que tenía, de los camellos que tenía, de las ovejas, de todo lo que tenía, y más o menos daba una fortuna de unos 25.000 millones de pesos que tenía Job en su capital, solo en capital digamos de animales. No contamos ni cuánto valía la hacienda de Job, ni las casas de los hijos de Job, pero tenía mucho dinero, y todo eso se le fue en menos de un minuto, ¿sí? Quedó como dicen, en la mala, ¿sí? Quedó en la miseria. Y muchos, durante estos capítulos, los amigos de Job le decían: pero usted, ¿por qué pecó, Job? Y Job les decía: pues que yo no he pecado. ¿Qué pecado usted cometió para que Dios le diera ese castigo? Y a veces muchos cristianos, entre comillas, juzgan a otros porque dicen: pero usted está en esa situación, usted fue que cometió algún pecado para que Dios lo castigara. Y realmente veíamos que eso no era así. Decía que Job era justo, era íntegro, dice que no había hombre como él en el planeta. No significa que no pecara, porque Job y todos los seres humanos pecamos, pero era honesto, siempre confesaba sus pecados delante de Dios, decía: Dios, perdóname, se arrepentía, ¿sí? Pero acá veíamos que no era porque Job hubiese pecado, sino era porque Dios permitió eso en Job. Dios tuvo una charla con Satanás y le dijo: bueno, pruebe a mi siervo Job, quítele todo, pero no vaya a tocar su vida, no lo vaya a asesinar, no lo vaya a matar. Y Satanás, mejor dicho, le dieron permiso y él actuó. Y ahí vemos la autoridad de Dios, porque nada hace Satanás sin que Dios se lo permita. O sea, el diablo llega hasta donde Dios se lo permite. Por eso tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que hace su obra de una manera increíble. Y en este capítulo 7 de Job responde a esos argumentos de ese amigo que supuestamente era el más sabio, era mejor dicho, el más tremendo en oratoria, y hablaba y aconsejaba a todos los reyes del pueblo en su tierra. Y Job recibe, digamos, consejo de este hombre, y este hombre lo único que le dice es: Job, ¿y usted por qué pecó? ¿Qué fue lo que hizo para que Dios lo castigara? Y Job decía: este man no entiende, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita cuando uno está en una situación difícil? Sea la que sea. Uno necesita algo que se llama la piedad, uno necesita algo que se llama compasión, uno necesita ponerse en los zapatos de esa persona para entender lo que está pasando esa persona. Por eso la Biblia es clara cuando dice: llorad con los que lloran y alégresen con los que se alegran, ¿sí? Si yo sé que la hermana Nelly está en una situación difícil, ¿yo qué debo hacer? Colocarme en sus zapatos, orar por ella, animarla, confortarla y decirle: vamos para adelante, Dios no nos va a dejar. Sentir lo que ella está sintiendo, ¿sí? Si el hermano Max le sale un negocio, una bendición, ¿yo qué debo hacer como hermano? Sentir envidia, decirle: uy, ese hermano, ¿sí? ¿Cómo prospera? No, yo debo alegrarme y decirle: hermano, vamos a darle gracias a Dios por eso. Porque la Biblia es clara cuando dice: alégresen con los que se alegran y lloren con los que lloran. Pero eso fue lo que le faltó a los amigos de Job, o por lo menos a este amigo. Él no se alegró, él fue a juzgarlo. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo para pecar, para que Dios se pusiera tan bravo y lo castigara de esa manera? Y Dios realmente permitió todo eso en la vida de Job, no porque Job hubiese cometido un pecado grave, sino porque era el propósito de Dios. Y en el capítulo 7 vamos a empezar a leer esos primeros 3 versículos. Y dice: ¿no es acaso, Job 7, ¿cierto?
del 1 al 3, vamos a leer. Dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así he recibido meses, vean, ya van meses, ¿de qué? De calamidad. Y noches de trabajo me dieron por cuenta. Acá él está haciendo una analogía y un paralelo entre una persona que trabaja fuertemente todo un día bajo el rayo del sol, ¿sí? Tal vez sembrando, cultivando, y dice, esa persona que está trabajando tanto, al final de la noche quieres que descansar, recuperar fuerzas, pero yo no he podido, le decía Job a sus amigos. Job tenía una enfermedad tremenda, o sea, a pesar de todo lo que le quitó, digamos, Dios, o permitió que pasara esto, porque le quitó sus hijos, murieron, sus vacas, sus bueyes, todo se lo quitó, sus bienes, absolutamente quedó en la calle como un indigente, y sobre el hecho tenía una enfermedad terrible en su cuerpo, ¿sí? Y él decía, yo quiero ese descanso, ¿sí? Si pasáramos eso al contexto de hoy, si nos pasara eso, imagínense que Dios permitiera que nuestros hijos murieran y que nos quitara absolutamente todo de un momento a otro. ¿Cuál es la fácil para un ser humano sin Dios? Suicidarse. ¿Para qué vivir? Imagínense que se muera su hijo, su hija, que Dios le quite todo lo que uno o que él mismo le ha permitido tener, y de un momento a otro. En la fuerza humana uno dice, no, me suicido, ya para qué la vida. Pero durante estos capítulos y en este vemos que Job nunca, digamos, atentó contra su vida. Sí quiso morirse, pero le dijo, Dios, tú eres el dueño de la vida, deberías mejor quitarme la vida. Pero él sabía que la vida le pertenecía a Dios. Hoy hay muchos que atentan contra su vida y se la quitan. Hoy hay muchos jóvenes, adolescentes. Hay una prima que trabaja en el sector de la salud y nos contaba que llegó una adolescente como de 13 años que se tomó unas pastillas, muchas, no me dijo cuáles eran, porque la mamá le quitó el iPad, ¿sí? Y por quitarle el iPad entonces ella se intentó suicidar. Imagínense. Por eso ni siquiera en la época, digamos, yo ya no soy tan joven, pero en nuestra época o en la época de los que son tal vez más adultos, creo que si le quitaban algo, uno no, por su mente no pensaba ni en suicidarse, ni en, ¿cierto? Por eso hoy en día le llaman la generación de cristal, ¿no? Que los tocan y ya se rompen, y no debería ser así, ¿sí? No debería ser así. Y ahí es donde actúa Dios, ahí es donde Dios empieza a actuar en la vida del ser humano. Por eso, acá al inicio Job hace esa referencia con ese día de trabajo tan arduo y al final él quisiera descansar, pero no puede. El versículo 4 al 6 dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Él estaba en el piso, en la calle, durmiendo, porque todo le quitaron. Dice, mas la noche es larga y estoy lleno de ¿qué? De inquietudes hasta el alba. Mi carne, vea cómo estaba Job, su parte física. Mi carne está vestida de ¿qué? De gusanos y de costras de ¿qué? De polvo. Mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin ¿qué? Sin esperanza. Y ya llevaba meses. Muchos, en la Biblia no menciona cuánto duró Job con esta situación. Pero muchos dicen que él duró alrededor de 60 años en este proceso. Él vivió aproximadamente 200 años en esa época, ¿sí? Es decir que 60 años duró en esta situación tan tremenda. Imagínense si uno va un mes con una situación difícil y uno ya dice, Dios. Sí, a veces uno debe ver lo que Dios está haciendo en los demás y decirle, Dios, gracias porque realmente tú eres muy bueno con mi vida. Sí, gracias porque tengo salud. Gracias porque puedo despertar al lado de esa persona que amo tanto. Gracias porque están mis hijos vivos. Con situaciones difíciles, claro, todos pasamos situaciones difíciles, ¿no? Muchos decían, no, es que los cristianos no se enferman. No, pues ahí varios se murieron de COVID. ¿Sí? Y ahí, sí. No, los cristianos también nos enfermamos, nos puede dar cáncer, nos puede dar alguna enfermedad terminal y nos podemos morir.
Pero como leíamos esta mañana, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque mi vida no debe depender de una enfermedad o de una situación económica o una situación familiar. Debe depender es de quién, de Dios. Si estoy pasando por necesidad, Dios es fiel, Dios es bueno y a Dios le podemos pedir. Pero sabemos que en su voluntad Él hará, ¿sí? Él es el dueño de todo. Él puede sanar y hacer milagros, claro. Pero si en la vida de esa persona X está que le dé cáncer y se muera, pues así va a ser. Por más de que oremos, por más de que hagamos, si el propósito de Dios es de que esa persona fallezca, va a fallecer. En Él está la vida y la muerte. Amén. Y ahí es donde uno aprende a depender de Dios. Y ya no se empieza a guiar y a enfocar en la forma, sino en ¿qué? En la esencia. Empieza a ser agradecido con su papá. Gracias, mamá, por este desayuno que me diste hoy. ¿Sí? Gracias por esta comida que recibí. Gracias por estos pasajes de bus, porque me permiten ir a mi universidad, a mi colegio. Pero a veces uno pasa la vida en automático y uno necesita ser agradecido con Dios y con esas personas que nos rodean, ¿sí? Y sigue diciendo el versículo 7. Vamos a leer del 7 al 19, que digamos que habla del mismo tema. Dice: acuérdate que mi vida es un soplo. Y esta primera parte es, de esa manera fue que titulé el mensaje: mi vida es un soplo. O sea, la vida de nosotros en cualquier momento se puede ir. Amén. Dice: y que mis ojos no volverán a ver el bien. Digamos que Job ya estaba, pues digamos, en esa situación. Cualquiera ya es pesimista, ¿no? Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. El versículo 9 dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. El 11: por tanto no refrenaré mi boca y hablaré en la angustia de mi espíritu. Paremos un momento ahí. Acá Job, por eso al inicio dice: Job era íntegro, Job era justo, Job hacía las cosas bien, y Job era una carta abierta. Job expuso, dice: voy a hablar de mi angustia, voy a decir lo que estoy pasando. A veces a uno le cuesta, como ser humano, abrir su corazón y decirle hasta la esposa o hasta el esposo o a esa persona con la cual tengo confianza, decirle: vea, estoy pasando por esta situación, no tengo mañana qué comer, o no tengo para pagar el recibo, o me descubrieron esta enfermedad, o mis papás están pasando por esta dificultad, o tengo este problema. A veces uno se guarda todo y esa carga que lleva uno dentro es más pesada. Sin Dios, la Biblia dice que con Él la carga se hace ¿qué? Ligera. No es que no vayamos a tener problemas, vamos a tener problemas, y no se los estoy profetizando, no, pero es que Cristo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiemos, ¿sí? Así que preocupémonos más por la esencia que por la forma. Dice el versículo 12: ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo: me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Vea, Job estaba deseando la muerte, pero Job nunca atentó contra su vida. Él decía: yo me quiero morir ya, sin hijos, sin nada. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Sí? Y muy posiblemente en el versículo 14 dicen que por la enfermedad que tenía y por la infección que tenía, porque vemos que tenía gusanos en su cuerpo. Y esto, en estos versículos había un artículo de un doctor que estudiaba Job, y decía que cuando una persona le da gangrena, por ejemplo, le puede dar, digamos que el estado más terminal es cuando le generan esos gusanos en la piel, y eso quiere decir que hay una infección muy extrema, muy grande, ¿sí? Y esa infección hace que las personas alucinen, les dé fiebre, alucinen. Por eso dice en el versículo 14: entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. O sea, él estaba delirando, estaba en una situación tremenda. Dice el versículo 16: abominó de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad.
¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Job fue realista con su situación. Si uno está pasando una situación difícil, uno tiene que ser realista y entender lo que está pasando y exponer, ¿sí? Si estoy en una situación difícil, saber si tengo X o Y situación en mi vida, debo hablar, debo ser cartas abiertas, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Job no era alguien que ocultaba sus sentimientos, ¿sí? Él simplemente deseaba morir. Eso es lo que él está diciendo acá. Y los versículos 20 y 21 dicen: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Eso le está diciendo al amigo, porque como el amigo le decía: usted es un pecador, usted hizo algo súper malo para que Dios lo haya castigado de esa manera. Y el versículo 21 dice: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Así que una de las, reflexiones que podemos hacer acerca de este capítulo es que nos preocupemos más por la esencia, no por la forma. La forma es importante, claro, uno quiere ser el mejor, uno quiere tener lo mejor, pero todo eso no va a ser ni perdurable ni va a ser eterno, ¿sí? Usted puede hacer mucho ejercicio y chévere, y puede tener un cuerpo excelente y ser muy saludable, pero a final de cuentas, cuando tengamos y la edad que tengamos, en algún momento vamos a morir, y ese cuerpo que va a llegar a un punto y ya, ahí vamos a quedar, ¿sí? Pero la esencia es lo eterno, la esencia es lo que perdura, ¿sí? Todos sabemos acá que tenemos, como hablábamos esta mañana, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo va a morir, pero el alma y el espíritu, ¿para dónde irán? ¿Sí? Dios, a través de su Hijo, mandó un regalo que es la salvación, pero cada uno de nosotros decide, ¿cierto?, el creer o no creer en Cristo. Y el creer en Cristo significa seguir lo que hizo Cristo. No hablo de una religión. Las religiones del mundo son como 7,000, decían la vez pasada, y todas las religiones lo hacen por obras. Entonces, los judíos ortodoxos se inclinan a las 12 del día ahorita a la mezquita y dan sus diezmos y ayudan a la gente y hacen y deshacen, ¿sí? Los musulmanes también, los que practican el taoísmo, entonces tienen que comer vegetales, porque si comen carne pecaron. Los que amamos a Dios y los que seguimos la palabra de Dios no lo hacemos por obras. Las obras no nos van a salvar. Las obras no nos van a hacer favoritos ante Dios. ¿Quién es el que salva? Cristo. Él ya hizo la obra mayor, que fue haber muerto en una cruz por usted y por mí. Y hoy en día las puertas de la salvación están abiertas. Lastimosamente el ser humano no quiere saber nada de Dios, ¿sí? Para el ser humano está primero otras cosas que Dios, que conocer a Dios, ¿sí? Porque se preocupan por la forma, por este mundo limitado y temporal, pero no se preocupan por qué, por lo eterno. ¿A dónde irá mi espíritu cuando yo muera? ¿A dónde irá mi alma cuando yo muera? ¿Sí? Eso es lo que realmente nos debe preocupar, ¿sí? Y una de las cosas, para terminar, es que la pandemia expuso al ser humano y nos hizo vulnerables, ¿no? Porque antes nos creíamos, digamos, los superhumanos, pero la pandemia nos demostró que cualquier persona se puede ir y en cualquier momento. El COVID se llevó a muchos, en nuestro caso a cercanos, a gente que uno decía, pero estaba sana, pero no tenía prescripciones. No, es que el COVID solo mata a los que tengan algo, y Dios nos demostró que en Él está el poder para quitarle la vida a cualquier persona. Amén. Así que nuestra vida es un soplo, vivámosla intensamente cada día, seamos agradecidos con aquellos que nos rodean, con Dios, no malgastemos el tiempo, aceptemos también nuestra situación si estamos pasando algo difícil y siempre dependamos de Dios. Dios va a dar una respuesta y Dios va a apretar hasta donde nosotros podamos resistir. Dios no va a ir más allá.
Si Dios le colocó esa prueba tan tremenda a Job, es porque Job la podía resistir. Dios no le va a permitir a uno algo más de lo que uno no pueda resistir. Amén.